Porque ahí, cuando se estaba planificando la invasión a Alemania, se estaba hablando un poco de qué. Y ya se estaba viendo un poco los desacuerdos entre la parte de Estados Unidos y la parte de Stalin, de la Unión Soviética y de Estados Unidos. ¿Sí? Pero detonó con una crisis. ¿La crisis de qué? La crisis de... No, esta crisis detonó con eso. ¿Con la crisis de qué? De Berlín. ¿Por qué? A ver, fácil, sencillo, sí o no. No solamente se debía dividir la cosa Alemania, sino que también se debía dividir ¿qué cosa? Berlín. Y se supone que el acuerdo de ambos, ¿sí? Tanto de los comunistas como de los norteamericanos, ¿cuál era el acuerdo? El acuerdo era establecer gobiernos democráticos, pero antes de hacerlo debían ponerse ¿qué? De acuerdo. El problema es que ¿sabe qué? Se adelantó el grupo de quién. Implantaron acá la RPA y además implantaron una nueva moneda parecida al dólar que se llama el Deutschmark. ¿Y esto qué provocó? Esto provocó que Stalin, que era muy irritante, un hombre muy irritable, se amargó pues. Stalin cerró esto. Y cuando cerró esto Stalin en el año 48, no permitió que entren occidentales acá a Oriente. Esto provocó una crisis que provocó el estallido oficialmente de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque con esta crisis, Truman dijo de alguna manera, vamos a hacer, sí, por vuelo, vamos a llegar a la parte que nos corresponde por vuelo. Y si por alguna razón Stalin lo bloquea, entonces ahí nos vamos a ir a qué cosa. A las armas, en todo caso. Entonces como que ya se dio prácticamente qué cosa. ¿Sí? El estallido oficialmente de esta guerra. Ahora, ¿cuándo se acaba la guerra? Luego de la disolución de qué? De la URSS. Y luego de la disolución de la URSS se preparó una conferencia. ¿Cómo se llamó? Con la conferencia de Malta se pone fin a esta guerra entre Gorbachev y George Bush en ese momento. Obviamente tú sabes que Estados Unidos es característico de esta guerra por su famosa doctrina que me preguntan a ti, mira, papi, ¿cómo se llama el plan económico de Estados Unidos para el globo occidental? Marshall. Eso me lo pregunto porque es obvio, ¿cierto? ¿Qué pasaría si le preguntan cómo se llama el pacto político-militar entre Estados Unidos y Europa Occidental? OTAN, ¿sí o no? Te preguntan a ti cómo se llama el pacto político-militar entre Estados Unidos y los países de Asia. No, entre Estados Unidos y los países de Asia. ¿Sí? ¿Ya? Estados Unidos y Europa Occidental es OTAN. Estados Unidos y Asia es SEATO. Estados Unidos y Oceanía, ¿cómo se llama? CENTU. Estados Unidos y América, ¿cómo se llama? OEA. Entonces mira todos los planes políticos militares que desarrolló Estados Unidos en diferentes partes del mundo. Obviamente la Unión Soviética es más práctica, ¿sí o no? Simplemente ¿qué hace? El Pacto de Varsovia. ¿Qué pasaría si a ti te preguntan simple, sí o no? El Pacto de Varsovia llegó a su fin ¿con qué llegó a su fin el Pacto de Varsovia? Con la caída de la Unión Soviética. ¿Qué pasaría si a ti te preguntan bastante sencillo? ¿Cuál es el país que se convirtió en símbolo de la Guerra Fría? Alemania. Porque Alemania, sí, de alguna manera provocó el inicio de la Guerra Fría, ¿sí o no? Y cuando cayó el muro de Berlín, prácticamente ya se está viendo el final de la Guerra Fría, ¿sí o no? Ahora, dentro de la Guerra Fría, el momento más importante es la coexistencia pacífica. La coexistencia pacífica es el momento de mayor acercamiento entre quiénes. Entre Estados Unidos y ¿qué más? La Unión Soviética, ¿sí o no? Se le llama también el periodo de la distensión o acercamiento. En la época, sí, de alguna manera, ¿quiénes son los protagonistas de esta coexistencia? Khrushchev por la parte de la URSS y Kennedy por la parte de quién. Ya, Khrushchev, sí, odiaba a Stalin. Es más, Khrushchev, de alguna manera, mira lo que hizo Khrushchev. Khrushchev desestalinizó la política. ¿Y por qué se le llama su gobierno de social imperialismo? Porque Khrushchev se acercó a quién. Fue socialista, pero a la misma vez fue pro-norteamericano en todo caso. ¿Sí? Y Kennedy, antes de morir, él quería hacer un plan Marshall para América. ¿Cómo se iba a llamar su plan Marshall para América? Alianza para el Progreso. O sea, nos iba a prestar ¿qué? Dinero y nos iba a apoyar a salir adelante de su Rusia. Pero sin embargo lo asesinaron. Por eso que lo pongo acá, Alianza para el Progreso. ¿Cuáles son los momentos que casi acaban con este periodo de paz, de acercamiento, de tregua? Primero, la construcción del muro de Berlín que lo ordenó la RDA, o sea, la URSS.
Y segundo, la crisis de los misiles que casi estalla o provoca la tercera guerra mundial. ¿Qué pasaría si a ti te preguntan, fácil, sí o no? ¿En qué consistió la política de desvietnamización de Nixon? Desvietnamización de Nixon. ¿En qué consistió? La señorita levantó la mano, yo le dije, ¿sí o no? Bueno, estoy preguntando, yo he visto que estás... No estoy hablando con tu amiga, ¿sí o no? Es amiga, ¿no? Ya, muy bien, moreno me va a decir. ¿Qué cosa es vietnamización? Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, luego de que Estados Unidos utilizó las fuerzas armadas químicas en Vietnam, al darse cuenta que no podía con la guerrilla de la Vietcong, acuérdate que en Vietnam está la guerrilla del Vietcong, al darse cuenta que Estados Unidos había perdido la guerra, ¿qué hizo? Decidió retirar su ejército. ¿Y eso cómo se llamó? La vietnamización de la guerra, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si te preguntan? Fue el primer estado en Sudamérica pro-norteamericano. Chile, con Pinochet. Claro, Chile con Pinochet. Ahí se aplicó en Sudamérica por primera vez el neoliberalismo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si a ti te preguntaran, por ejemplo, fue la principal causa de la revolución cubana? La dictadura de Fulgencio Batista. ¿Qué pasaría si a ti te preguntan? Fue la principal, ¿sí? Consecuencia económica de la revolución cubana. Acuérdate que Estados Unidos, para castigar a Cuba, ¿qué hizo? El bloqueo económico. ¿Qué pasaría si fue la principal consecuencia política de la revolución cubana? ¿Sí? Obviamente Cuba se vuelve una dictadura comunista, pero además es expulsado de la OEA. ¿Qué pasaría si le preguntan? Estados Unidos, antes de la revolución cubana, controlaba la economía y política cubana. ¿Con qué documento? ¿Con qué documento lo controlaba Estados Unidos? Este documento se llama, conocido como la que la enmienda Plan. Muy bien, ¿qué pasaría si le preguntan? El final de la guerra de Corea se sella con qué tratado? ¿O con qué armisticio? Corea, acuérdate. Fácil, mira. Corea del mar nomás, ¿no? Vamos que... ¿Qué pasaría si a ti te preguntan? La ONU, que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, tuvo actividad política por primera vez en A, la Revolución Cubana, B, la Guerra de Corea, C, la Revolución China. Corea, la Guerra de Corea, ¿no? ¿Qué pasaría si a ti te preguntan en qué consistió la política de la gran marcha que hizo Mao Zedong en China? Gran marcha. Mao Zedong estaba frente a los norteamericanos, que ellos tenían soldados. Mao Zedong no se decía, no es la forma de pelear con un ejército porque ellos me van a ganar. Yo necesito guerrillas, y la guerrilla está en el campo, entonces voy a hacer un qué? Un gran viaje que se llamó la larga ¿qué? Marcha. ¿Qué pasaría si le preguntan? Fue la política que intentó industrializar China durante el gobierno de Mao. Salto adelante. ¿Qué pasaría si le preguntan? Fue la política cultural que buscó eliminar a la oposición durante el gobierno de Mao. La revolución cultural. ¿Qué pasaría si a ti te preguntaran, por ejemplo, sí o no? A ver, ¿cuál es la causa del rompimiento de la alianza china con la Unión Soviética durante la Guerra Fría? Porque acuérdate que China era aliado, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, entonces ¿cuál es la causa? La muerte de... No hay muerte como causa. ¿Cuál es la causa? Mao Zedong se separó de la URSS cuando se dio cuenta de que Khrushchev estaba acercando a quién? A Estados Unidos. Esa fue la causa, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si a ti te preguntaran, por ejemplo, si, a ver, fue la principal causa del conflicto árabe-israelí? Claro, ¿sí o no? La invasión de Israel en Palestina, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si a ti te preguntan, ¿con qué fin nació el movimiento sionista? Sionista. Escúchame, los israelíes formaron un movimiento que se llamó sionismo, que pedía que le regresen las tierras que ellos tenían antes de la invasión de Roma. ¿Tú te acuerdas que en el río Jordán ahí se establecieron los hebreos? Ya, entonces eso desapareció cuando Roma llegó ahí. Entonces, ¿qué pedían? Que le regresen esas tierras. Por eso que la ONU lo reubicó, pero provocó una ley. ¿Por qué? Porque los puso a un país unido en medio de países que árabes, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué pasaría si a ti te preguntaran, por ejemplo, sí o no? Ahí está, acá. Este tema también es importante. La reunificación alemana. ¿Cuál es la causa, sí, de que se haya
de alguna manera ha vuelto a unir la RDA con la RDA. Fácil, en la RDA la URSS ya estaba pasando por una crisis que, es más, la RDA ya estaba volviendo pobre, ya no había nadie que le dé plata. Entonces no tenía sentido que exista eso, por eso que Gorbachov aceptó qué cosa, que desaparezca y que simplemente se una todo, en todo caso. El principal impulsor de esta reunificación fue el canciller de la RCA, Helmut Kohl, y al final lo consiguió con el tratado que 2+4, ¿sí o no? ¿Qué fue? Mira, la desintegración de la Unión Soviética, la causa es exactamente lo mismo, ¿sí o no? La crisis del comunismo, por eso que Gorbachov intentó implantar una reforma económica, ¿cómo se llamó? Apertura, perestroika, ¿sí o no? Capitalismo, ¿sí o no? Y una transparencia informativa, ¿cómo se llamó? El glasnost. Esto permitió que países como, por ejemplo, Letonia, Lituania y Estonia sean las tres primeras repúblicas que se separaron. Letonia, Lituania y Estonia. Y finalmente, con la conferencia de Minsk, se disolvió la Unión Soviética y surgió en su lugar ¿qué cosa? La Comunidad de Estados Independientes, que al inicio agrupó a, obviamente, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, hasta que finalmente esto se disolvió, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si a mí me preguntan, bastante sencillo, en la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuál fue el mayor logro de la URSS? ¿Ah? ¿Cuál fue el principal logro? No siempre va. No. Mira, el primer cosmonauta que salió fuera de la Tierra fue un ruso, Yuri Gagarin. Claro, entonces dio la vuelta con una nave que se llamó Vostok. O sea, la Unión Soviética llegó a salir y a darle la vuelta a la Tierra y a sacar al primer hombre fuera de la Tierra, en el espacio abierto. Y el mayor logro de Estados Unidos fue sería. Muy bien, ¿sí o no? La Luna, ¿no? Muy bien, ¿qué pasaría si te preguntan si el principal desastre nuclear ocurrido en Chernobyl, ¿sí o no? ¿Y dónde está Chernobyl? En Ucrania. ¿Y eso pertenecía a quién? A la Unión Soviética, ¿sí o no? Muy bien. Y listo, prácticamente ya estamos, ¿no? Solamente por último, la desintegración de la URSS. Hay dos causas, ¿sí? Antes de que se desintegrara la Unión Soviética, Yugoslavia, ¿qué cosa era? Socialista, o sea, comunista. Profesor, ¿qué pasó? Se cayó el principal ejemplo comunista. ¿Qué pasó? Se desintegró Yugoslavia. Esa es la principal causa. O sea, la desintegración de la URSS influyó en la desintegración de Yugoslavia. ¿Sí? Pero además, otra cosa más. ¿Por qué se separaron? ¿Saben por qué se separaron? Lo único que nos unía era eso, la ideología. Porque religiosamente estaban divididos. Había musulmanes, había cristianos ortodoxos, había católicos, había incluso budas. Entonces, todos religiosamente los estados, ¿cuántos estados integraban la Yugoslavia? Por ejemplo, lo integraban Eslovenia, Serbia, Macedonia, Bosnia, Sarajevo, ¿ves? Croacia, ¿ves? Entonces, eran seis estados que se separaron por las diferencias, ¿qué cosa? ¿Qué? Étnico-religioso, ¿sí o no? ¿Cuáles son los dos primeros estados que se separaron? ¿De acuerdo? ¿Sí? Fácil, ¿sí o no? Eslovenia y ¿qué más? ¿Y fuerte? Muy bien, ¿sí o no, Croacia? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Escúchame, lo que tú has dicho, el joven, Serbia dijiste, ¿no? Lo que pasó en Serbia fue, mira, Serbia no dejó que se separara Bosnia, que Bosnia quería seguir a ellos. No dejó, ¿y sabes por qué? Porque Bosnia había serbios. Entonces, ahí aparece este dictador, pareció a Hitler. ¿Sabes de qué se va a encargar? Él se caracteriza por su limpieza racial. ¿Sabes lo que va a hacer Milosevic? Milosevic le hace la guerra a Bosnia. Serbia le hace la guerra a Bosnia. ¿Y sabes de qué se encarga este hombre? De que en Bosnia desaparezcan los bosnios y los serbios queden ahí. Entonces la ONU a él de alguna manera prácticamente lo frenó, ¿no? Y no contento con eso, luego volvió a hacerle la guerra a otro estado. ¿Sí? Este estado se llamó Kosovo. Kosovo, ¿sí o no? La guerra de Kosovo. ¿Sí? Y esto también era por una cuestión netamente de que no quería que Kosovo se separe. Al final, ¿sí? Apúntalo por ahí. Los dos únicos estados que quedaron formando parte de Yugoslavia fueron Serbia y Montenegro. Cuando Montenegro se abrió, sencillamente Serbia disolvió ¿qué cosa? ¿Disolvió qué? Yugoslavia. Yugoslavia no existe. ¿Cuándo apareció? Tras la Primera Guerra Mundial.
¿Qué pasaría si a ti te preguntan con qué acuerdos o tratados se salieron Eslovaquia y Croacia? Los acuerdos se llamaron así, acuerdos de Dayton. ¿Qué pasaría si a ti te preguntan, por ejemplo, con qué tratado se solucionó momentáneamente el conflicto entre árabes e israelíes? El tratado se llama como el acuerdo de Camp David. Entre árabes e israelíes. Acuerdo de Camp David. ¿Qué pasaría si a ti te preguntan, por ejemplo, sí o no? ¿Sí? ¿Cómo se llamó la operación? Eso es lo más común, ¿sí o no? Que Estados Unidos utilizó para sacar a Kuwait de Irak. Solamente que... ¿Y cómo se llamó la operación que utilizó Bush, ¿te acuerdas? Para buscar a los de Al-Qaeda en Afganistán. Libertad duradera, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si a ti te preguntaran bastante sencillo? Mire, con esto estamos acabando. ¿Quiénes fueron los mujahidines? ¿Sí? ¿Y qué papel cumplieron en la guerra de Afganistán? Mujahidines. Osama Bin Laden era un mujahidín. ¿Quiénes eran los mujahidines o mujahidines? Mira, supongamos que tenemos acá a la Unión Soviética y tenemos acá a Afganistán. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Afganistán no quiere ser amigo de la Unión Soviética. La Unión Soviética invade. ¿Estamos de acuerdo? Ella se siente vulnerable. ¿A quién acude? Supongamos que acuda a Estados Unidos. Ya, Estados Unidos, ¿qué hace? Estados Unidos prepara una guerrilla con el servicio de inteligencia de la CIA. Una guerrilla especializada para acabar con los rusos. Y en esa guerrilla, que se llamó los mujahidines, Estados Unidos. O sea, ¿quién enseñó todas las cosas de Osama Bin Laden? Estados Unidos. Sin saber que Osama Bin Laden años más adelante lo iba a utilizar contra propiamente Estados Unidos. Sí, claro, no nunca sabe para qué trabaja con eso. Bien, entonces, a ver, prácticamente creo que, ¿cómo se llamó la dictadura norteamericana que gobernó Argentina en la década de los 70? ¿Quién es el dictador argentino en la década de los 70? Jorge Videla. ¿Cómo se llamó la dictadura norteamericana que gobernó Nicaragua en la década de los 70? La familia Simón. Ahora, si tú te das cuenta, hay dictaduras en Argentina, en Nicaragua, en Chile, son dictaduras norteamericanas. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa para que Estados Unidos promueva dictaduras capitalistas acá en América Latina? ¿Cuál es la causa? Tenía miedo de la expansión de la influencia de qué revolución cubana. ¿Ves? De eso tenía miedo, por eso que Estados Unidos colocaba hombres capitalistas en el poder. Pinochet tomó el poder matando a Salvador Allende, que era su hijo. ¿Ves? Muy bien, queridos jóvenes. Creo que eso es, a grandes rasgos, tampoco la idea es amotinarnos con información. Creo que lo más importante es, por ejemplo, estudiar coexistencia, desintegración, ¿sí? Desintegración de Yugoslavia, reunificación alemana, esos temas, junto a la revolución cubana, la revolución china, siempre se llama la atención. La característica de la Guerra Fría tienen que manejarla. Yo no puse acá, ¿sí? Plan Marshall, porque eso es obvio, ¿sí o no? Profesor, una consulta. ¿Cómo se llama el movimiento de países que no querían saber nada igual alineados? ¿Y en qué conferencia nació? En la conferencia de Bandung. ¿Sí? Bandung. Y el cabecilla de esa conferencia, el país cabecilla, era precisamente, no, Yugoslavia. Yugoslavia fue el cabecilla de los países más alineados. ¿Sí? Así fue. Yugoslavia fue el cabecilla, conferencia de Bandung, en Indonesia. ¿Ya? Muy bien, queridos jóvenes, entonces ahora sí. Prácticamente el profesor ya está afuera, ¿sí o no? El profesor Mate. ¿Cuál sería la principal? Sí. A ver. ¿Quién es el Papa? ¿Quién es el Papa que ayudó a solucionar la crisis de los Sicilia? Juan Pablo II, no. Juan 23. Por eso que lo quieren canonizar, ¿no? Santo, no santo. Por ejemplo, ya. Sí. ¿Cuáles son las principales dinastías que llegan a su fin con la Primera Guerra Mundial? Romanov en Rusia con la Revolución, ¿qué más? En Austria, no, pues, Augsburgo, claro que sí. Por ejemplo, la dinastía de Alemania, segundo rey, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? ¿Hannover en Alemania? No, Victoria. Y entonces esas son las tres principales. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos países que nacen tras la Primera Guerra Mundial?
Yugoslavia, de la combinación de serbios, croatas, eslovenos, Yugoslavia. Y después de la integración del Imperio Austrohúngaro, y nace Checoslovaquia, un pedacito de Austria, un pedacito de Austria, ¿está bien? Checoslovaquia. ¿Ya? ¿Cuál es la principal causa por la cual Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial? La guerra submarina de Alemania. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el principal tratado, ¿sí?, con el cual, ¿cómo se llama?, se solucionó el problema entre la Italia de Mussolini y los Estados Unidos? El Tratado de Letrán. El Tratado de Letrán. ¿Cuál es el tratado que permite el fortalecimiento del feudalismo en Francia? Una pregunta, ¿Francia apareció luego de qué división? Del Imperio Carolingio. ¿Cuál es el tratado que pone fin al Imperio Carolingio? ¿Cuál es el tratado que permite que el feudalismo se fortalezca en Francia? ¿Qué dice? Nada más. Simplemente trata de relacionarlo, trata de correlacionarlo y que todo... ¿sí? Bueno, creo que eso es fácil. Y la pongo, ¿cómo se llama? ¿La tutora de este creo? No, está abandonada. ¿Quién profesor es el que tenía que ver? Más para adelante.